Esther capítulo 6, hermanos. Estamos entrando a capítulo 6 de Esther. Vamos a ver ahora, hermanos, en esta mañana un interludio al juicio de Dios. Una noche de insomnio podría estar llamando Dios tu atención. En una noche de insomnio, Dios podría estar llamando tu atención. Este es un interludio al juicio de Dios. Déjenme explicarles por qué he llamado a este pasaje un interludio al juicio de Dios. Comenzamos a ver al final del capítulo 5, cómo Dios comenzó a llevar al malvado Amán hacia el camino de su juicio y cómo es que Esther dilataba el darle a conocer al rey quién era el verdadero Amán. Este Amán era un hombre ególatra que solamente por el puro deseo de ser reconocido y reverenciado había planeado matar a todo un pueblo, al pueblo judío que vivía en el imperio medo-persa. Solamente por su puro deseo, por su pura egolatría, quería matar a todo el pueblo. Y sin embargo, a pesar de que este hombre era tan malvado, tan ególatra, no hay palabra para decir a alguien que desea matar a miles de personas solamente porque no se le hace una reverencia. A pesar de ser tan malvado, la reputación de este hombre Amán ante el rey era buena. Su reputación era buena, tal que este rey lo había hecho su mano derecha, su hombre cercano, su hombre íntimo. Pero no sabía en realidad el rey que este hombre era un genocida, que por orgullo personal no le importaba matar a miles de personas, ancianos y niños. Y cuando uno ve esto, hermanos, uno en tales casos uno pensaría que debería de caer de manera inmediata y de forma puntual todo el peso de la justicia de Dios sobre tales hombres. Uno pensaría así cuando ve estas historias. ¿Por qué Dios no trajo de una vez un castigo inmediato, pronto, expedito sobre este hombre con todo el peso de la justicia y de la ley de Dios? Y ese pensamiento se impregna también a nosotros en nuestro corazón, no solamente respecto a estos hombres tan malvados, sino incluso, hermanos, llega a permear nuestro corazón y nuestra mente respecto a situaciones personales, a experiencias propias. De hecho, cuando tú sabes la clase de persona que es alguien y sin embargo se presenta con otra cara, ¿cómo te gustaría desenmascarar la hipocresía de esas personas? Y de esta y muchas otras historias de la Biblia que aprendemos a tener paciencia respecto a esto y considerar que Dios tiene su tiempo. Hace algunas semanas hablábamos con alguien y platicábamos respecto a lo que es el ministerio. 32 años que Dios nos ha permitido cumplir a mi esposa y a mí en el ministerio. Y pensábamos respecto a esto y platicábamos de cuántas cosas hemos pasado desde el inicio del ministerio, ¿verdad? Cosas no tienen que ver con escasez, que eso es natural, o con el trabajo y el esfuerzo que hay que hacerse para que una obra progrese, sino más bien con aquello que Dios nos ha permitido una y otra vez poder llevar a una persona al conocimiento de Cristo, discipularles, guiarles, encauzarles dentro de la iglesia y de pronto ver cómo se alejan del Señor, de pronto ver cómo caen en cosas que no deberían, pero algo que nos ha quizás dolido en mucho tiempo es ver cómo después de amor que te prodigan, es todo lo contrario. Y duele profundamente, duele. Y, y sin embargo, pienso que Dios ha dado a todos los pastores, no solamente a mí, sino a todos los pastores que sirven al Señor, una cierta coraza para poder soportar esas circunstancias. Pero no digo que no habría en algún momento siempre la inclinación y siempre la tentación de exponer
las actitudes, los actos de tales personas. Sí, sí ha habido tentación. Pero precisamente, hermanos, es de estudiar la Escritura y de ver la Escritura y de considerarla y ver que aun cuando Dios tiene todo para hacer caer el peso de su justicia sobre una persona, no lo hace de manera inmediata. No lo hace. De esta manera, aprendemos a través de toda la Escritura a tener paciencia y considerar que Dios tiene su tiempo, que su juicio llega y llega al debido tiempo, porque en ello no solamente está implicado el castigo para los ofensores, sino que también en ese juicio viene una advertencia y una amonestación para aquellos que van por el mismo rumbo. Y también, por supuesto, en ello hay una manifestación de misericordia para aquellos a quienes Dios quiere liberar de ese juicio, a pesar de que también lo merecerían. De esta manera, Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 2 al 5, mas sabemos que el juicio de Dios, de conmigo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No ignoremos que la paciencia del Señor se manifiesta en su juicio. No lo trae de manera inmediata, porque hay paciencia del Señor que nos guía al arrepentimiento. Así que entre nosotros, hermanos, como hermanos en Cristo y creyentes en un Dios de justicia y de misericordia, no deberíamos, hermanos, ser apresurados en querer exponer de inmediato el error de un hermano. No deberíamos ser faltos de amor y de compasión por el caído. Como dice Pablo, que deberíamos considerarnos a nosotros mismos antes de emitir juicio. De pronto somos muy rápidos en emitir el juicio y hablar de una persona que ha caído o ha cometido un pecado. Deberíamos ser lentos en ese sentido, no débiles, pero sí lentos, considerándonos para poder establecer calificativos o para denostar contra un hermano. Y si es verdad que ese hermano o hermana están actuando fuera del orden de Dios, rebelándose contra Dios mismo y rompiendo sus mandatos santos, entonces Dios traerá su juicio y su disciplina en su debido tiempo. Porque no olviden que Dios considera estos tres aspectos: juicio, amonestación y advertencia, y misericordia, antes de traer el juicio sobre alguien. Y por eso nos ordena en Romanos capítulo 12 lo siguiente. Dice: no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Dice, cuando dice esta parte, yo pagaré, dice el Señor, descansa en eso. Ningún pecado queda impune. Ninguna ofensa queda olvidada. Dios traerá juicio en su debido tiempo. Así que no pensemos, y no pensemos en este momento, bueno, haré un poco, ayudaré un poco al Señor y yo voy a exponer la maldad y el pecado de alguien. No, no. Dejad lugar a la ira de Dios. Ahora, quiero explicarles un aspecto de juicio y disciplina que Dios que Él hace y que pienso que muy pocos hemos considerado. Dios maximiza
la señal de su juicio con una señal poco reconocida o considerada por los objetos de la ira. Yo no sé si esto realmente sucede, pero he escuchado, he oído y he leído, hermanos, que normalmente cuando una persona que está en una problemática de salud muy grave y que está en cierta manera destinado por la medicina y por la ciencia médica a morir por las condiciones en que está, pero me parece que esto es así y lo he leído ya y documentado esta parte. Parece ser, hermanos, que antes, previo a la muerte, parece ser que la persona tiene un indicio de mejorar, de que va a mejorar. Y pareciera que ese pequeño momento de mejora, hay un indicio de alegría, de gozo, pero luego después esto viene inmediatamente después de esta situación, pues la condición no repentina, sino la condición final de muerte. Ahora, a ese pequeño, hermanos, momento que existe entre los enfermos, también se le puede llamar un interludio. Ahora, en el juicio de Dios, Dios maximiza la señal de su juicio, pronta que va a llegar, pronto que va a caer con todo su peso, con una señal que se llama interludio. Hay un interludio previo al juicio completo, total y final de Dios. Los interludios son lo que quizás hemos considerado muy poco en nuestra propia vida, en la explicación de la palabra de Dios, y es algo que deberíamos tener cuidado en ese sentido. Un interludio es una pausa o una interrupción breve de lo que está siguiéndose en una secuencia, ya sea en este caso, como he mencionado, en la salud o en cualquier otra cosa, pero también sobre todo se entiende como interludio esa interrupción o breve pausa en la secuencia narrativa de un pasaje o en una cuestión musical o en algún aspecto melodramático. Bueno, cualquiera que sea la circunstancia, tiene el propósito, un interludio, de cambiar el tono, el ritmo, introducir una reflexión, una explicación, preparar al oyente o al lector para lo que viene después, o ofrecer consuelo y perspectiva en medio de un evento intenso y trágico que va a ocurrir. En nuestro caso, de la historia del libro de Esther, el interludio es esa breve pausa en la narración donde vamos a observar algo especial y que luego va a desencadenar de forma dramática el juicio máximo de Dios sobre un hombre perverso. Esta condición se ve en muchos lugares de la Biblia, pero en muy específico, ustedes lo pueden observar en el libro de Apocalipsis. Los que han estado en mi clase hemos visto que en el desarrollo de los sellos, las trompetas y las copas, hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y se llega en la narración al sexto, y luego en el sexto se hace un interludio donde se habla de algo diferente, una amonestación o una señal de gracia de algún momento, y luego viene el séptimo, que es el juicio final de ese desarrollo de las copas o de los sellos o de las trompetas. El Apocalipsis sigue esta estructura narrando las primeras 6 cosas de todo esto y luego culmina con la última desarrollo después del interludio. Ahora, ¿para qué lo hace? Para enfatizar el clímax de juicio que viene. 6 cosas han pasado y han sido terribles. Hace una pausa. Pareciera que todo terminó, pero no. Ahí viene lo peor todavía. Es maximizar, es enfatizar el juicio. La pausa retrasa intencionalmente el juicio final para crear suspenso y destacar su importancia. En la cultura judía, hermanos, y la narrativa apocalíptica, el número 7 siempre representaba plenitud o perfección. Por eso el séptimo evento de cada uno de estos desarrollos del libro de Apocalipsis es el más decisivo. Ahora, he dicho esto para explicarles que es un interludio. Y con esto en mente, vamos al interludio que presagia el juicio decisivo sobre Amán, el hombre perverso. Esta pausa nos va a traer también a nosotros una reflexión de carácter espiritual en esta mañana. Así que vayamos
al versículo 1, por favor, de Esther capítulo 6. ¿Lo tienen más? Leamos juntos. Dice: aquella misma noche sueño al rey y dijo que le trajesen el libro y crónicas y que las leyeran en su presencia. Ahí. Así comienza este capítulo 6. Recuerden cómo terminó el capítulo 5. Y ahorita les recuerdo cómo terminó, pero aquí comienza el capítulo 6 diciendo aquella misma noche. Está haciendo la narración del mismo evento, pero ahora en otro lugar diferente, en la misma situación, misma circunstancia que aconteció en otra parte, el mismo día, pero en otro lugar. Aquella misma noche. ¿Cuál noche? La noche en que el malvado Amán se enorgullecía de su estilo de vida, de todo lo que poseía, de todo lo que tenía, de todas sus posesiones, de lo que el rey le había dado. La noche en que el malvado Amán despotricaba contra Mardoqueo y todos los judíos. La misma noche en la que la necia e insensata de su mujer le alentó activamente para que cometiera asesinato injusto, mostrando y motivando su orgullo y venganza al decirle: haz una horca y ahí que se ahorque a ese hombre. Ahora bien, esa misma noche, pero ahora en la casa del rey, esa misma noche donde estaba el malvado Amán tramando la venganza contra Mardoqueo y todos los judíos, esa misma noche en que su corazón estaba enojado porque Mardoqueo no le rendía pleitesía, esa misma noche, pero en la casa del rey, nos dice el versículo 1, que se le fue el sueño al rey. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Esta condición, diríamos, hermanos, hasta cierto punto es normal. ¿A quién no se le ha ido el sueño en alguna noche? A todos, ¿no? A todos se nos ha ido de pronto el sueño. No importa a veces qué tan cansados estemos, no importa a veces qué tan a gusto estemos, pero de pronto en algún momento se nos ha ido el sueño, y esto diríamos que hasta cierto punto es un punto o una circunstancia normal, que no es algo anormal. A algunos de nosotros se ha ido el sueño y a algunos se nos va muchas veces. A muchos de nosotros de pronto se nos va el sueño, pero aunque no es anormal, tampoco es común. Porque si fuera común que se nos va todos los días, las noches, el sueño, pues probablemente tengamos una enfermedad o un caso de insomnio agudo o crónico. Pero déjenme decirles que en algunos casos, cuando se nos va el sueño en la noche, en ello hay un aspecto de carácter espiritual. En esos días que se nos va el sueño. Y no puedo pasar por alto algunos pasajes que evidencian esto en la Biblia. En nuestra mente hay manera de inmediata lo que el Señor habla respecto a esto, que de pronto Dios nos despierta. De pronto el Señor nos despierta. ¿Recuerdan ustedes cuando Samuel, siendo jovencito, es llamado 3 veces en la noche? Estaba dormido y de pronto el Señor le despierta, le habla a Samuel y él no conocía la voz de quién era. Y entendiendo esto, Elí sabe que Dios lo está llamando y le dijo y le dio instrucciones que debería de hacer. Así que Dios lo estaba llamando a establecer a Samuel un ministerio de honra para el Señor, que lo llevaría a ser uno de los hombres más fieles en su servicio para el Señor. No olvidemos eso, el Señor despertó a Samuel, lo llamó. También podemos recordar el caso de Nabucodonosor. Después de estar dormido y soñando, se despierta y se le va el sueño, pero se ha olvidado que él era que era su sueño, así que entonces manda a llamar a los magos, los sabios, para que le digan qué es lo que representa el sueño y el mismo sueño, porque no lo recuerda y estaba inquieto por todo ese sueño. Así que manda a matar a todos los sabios del reino, que no pudieron decirle por supuesto nada. Pero viene Daniel y le dice el siervo del Señor: yo te voy a decir lo que es tu sueño y lo que significa, porque Dios se lo había revelado. Pero todo eso también implicaba el mismo hecho de que la inquietud de este Nabucodonosor en ese sentido también provenía de parte de Dios. No olviden al mismo Esaú, cuando va a encontrarse con Jacob y cuando está a punto de llegar, se detiene Jacob en alguna parte, duermen, y durante la noche el Señor le habla y le dice: ten cuidado de hablarle descomedidamente a mi siervo Jacob.
Y se despierta de esto y pensando, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Y lo mismo Jacob, en una ocasión, estando también en un lugar llamado Betel, el mismo Señor le comienza a hablar y decir, bueno, en todos estos casos, hermanos, podríamos hablar de muchos casos de la Escritura donde Dios estaba hablando, alertando y revelando profecías que le vendrían o situaciones que vendrían a estos hombres. Y tú te preguntarás ahora también, ¿entonces Dios me podría hablar por sueños? En esta época de un mundo posmodernista y racionalista, ¿deberíamos darle algún valor a esos eventos esporádicos de nuestra vida, donde tenemos un sueño recurrente o donde nos despertamos en algún momento de manera espontánea, decimos, y no podemos dormir y tenemos en la mente algo? ¿Podríamos darle algún valor a estos eventos esporádicos de nuestra vida? Bueno, vamos a ver un poco más de la historia para poder tener una respuesta a estas preguntas. Recuerden, hermanos, que Esther había llevado a Amán al punto más alto de su ego. En el capítulo 5, siendo que Esther iba a ayudar al pueblo, guiada de alguna manera por Mardoqueo, Esther ora, se prepara para ir con el rey, sabiendo que podría salir mal esto y morir. Así que cuando por fin entra y el rey le da su báculo para explicarle, ella está libre de cualquier castigo, no va a morir. Entonces le dice el rey a Esther que le diga cuál es su petición. Y aún hasta la mitad del reino te daré. Y entonces la primera cosa que hace Esther es decir, bueno, primero quiero que vengas a un banquete tú y Amán. Y les hace el banquete. Y cuando termina el banquete le dice, bueno, sí, dime todo lo que quieres. Y ella dice, bueno, una cosa más te pido, voy a hacer otro banquete y quiero que vengan tú y Amán a este banquete y después eso te diré cuál es mi petición. Así que de esta manera, Esther de alguna forma estaba elevando al punto más alto del ego a este hombre malvado, Amán, invitándolo 2 veces a un banquete, honrándolo casi a la par del mismo rey. Y Amán se cree que nadie puede parar su vertiginoso ascenso. Nadie lo puede parar. Se sentía henchido de orgullo, pero su derrumbe estaba cerca. Y su esposa se había encargado necia y torpemente de preparar ese derrumbe también. Así que esa noche Amán se fue a dormir una vez que preparó la horca. Y mientras el rey Asuero se le fue el sueño, uno se pregunta, ¿por qué se le iría el sueño a el rey? ¿Acaso habría cenado muy pesado en el banquete de Esther? Bueno, no creemos que sea eso. No creemos que fue eso. Porque algunas veces nuestras respuestas son lo más obvio. Y cuando se te va el sueño, primero dices, ay, y comienzas a pensar, ¿por qué cené tanto? Y cosas como estas. Pero pregúntate algo. ¿No será acaso que Dios está llamando a tu atención? Es verdad que no deberíamos ir más allá de los hechos y deberíamos ser cabales en nuestros razonamientos. Pero cuando los detalles son tan significativos, no deberíamos dudar de quién está detrás de todo ello. Nuestro Dios invisible actúa visible y perceptiblemente para los ojos de sus hijos. Aun cuando los incrédulos no puedan ni quieran ver que Dios está actuando, un hijo de Dios sabe perfectamente quién está detrás de todo esto. Así que nosotros inequívocamente sabemos que quien despertó el sueño y que no le permitió conciliar una vez más el sueño fue Dios, porque estaba trabajando en este rey. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vean versículo 2, por favor. Versículo 2. Dice: Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, mano en el rey Asuero. Bueno, no solamente se le fue el sueño, sino que también hubo una inquietud en el rey por algo que él quizás ni siquiera estaba pensando, ni tenía en mente, y que esa situación ni siquiera podemos decir que le impedía conciliar el sueño. No, a muchos de nosotros se nos va el sueño cuando una preocupación está latente en nuestra mente y no nos deja dormir, cuando hay algo que nos despierta sobresaltados,
una cuestión, una necesidad económica, una situación familiar, una problemática con alguien, no nos permite estar tranquilos. Pero en el caso del rey, hermanos, a él no le preocupaba nada que Mardoqueo no se hubiera hecho algo con él. No le preocupaba esto, pues él había olvidado el asunto, ni lo recordaba. El hecho de que Mardoqueo le hubiera ayudado y salvado la vida del rey no era en lo más mínimo una preocupación que de pronto dijera, me acuerdo que no le hice nada a Mardoqueo, no le ayudé. No, hermanos, en absoluto. Así que, ¿por qué se sintió inquieto el rey y se despertó aquella noche? No pudo haber sido más que Dios quien lo estaba inquietando. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿quién podría inquietar el sueño de este rey una noche en que el malvado Amán pediría la cabeza de Mardoqueo para ahorcarlo? ¿Quién movería el deseo de este rey para buscar en el libro de las crónicas de los acontecimientos de su reino? ¿Quién haría que los lectores a los que llamó para que leyeran el libro de las crónicas abrieran ese día en el libro, en ese rollo, abrieran precisamente donde se enfoca la lectura en lo que había hecho Mardoqueo? ¿Quién puede haber hecho todo esto, hermanos? ¿Quién le puede haber inquietado a un rey que no pensaba nada en Mardoqueo, ni se acordaba de Mardoqueo, haberlo despertado, haberle pedido que trajeran los libros de las crónicas, haberle dicho a sus siervos que lo leyeran y que lo leyeran precisamente en el acontecimiento de cuando Mardoqueo le ayudó y denunció el complot contra el rey Asuero, cuando apenas este tenía 3 años en el reino, a pesar de que ahora, en este tiempo que estamos hablando, ya habían pasado casi 10 años. Ellos eligieron este párrafo y este evento y leyeron donde Mardoqueo había hecho todo este servicio al rey. ¿Quién hizo eso? ¿Y quién nos llevó a esa lectura, hermanos? Un hijo de Dios tiene que concluir claramente. ¿Quién lo hizo? ¿Quién, hermanos? Dios. Por supuesto, no habría duda. Un escéptico diría que fue la casualidad. Pero ya hemos hablado de este asunto de la casualidad anteriormente. La casualidad no ordena. La casualidad no dirige las cosas a un fin y propósito claro. Porque la casualidad no es una persona, no es una entidad inteligente y mucho menos tiene personalidad. Así que nuestra única y certera respuesta es que tuvo que haber sido Dios. No hay duda. Esa misma noche que Amán estaba planeando la muerte de Mardoqueo con una horca e iría a pedirle al rey que le diera a Mardoqueo para matarlo y ahorcarlo, esa misma noche el Señor despertó a este rey, lo inquietó. Buscaron en los libros de las crónicas y en el libro de las crónicas lo abrieron precisamente para hablar acerca de Mardoqueo. ¿Quién fue? Por supuesto que es Dios. No hay duda. Porque Dios está llevando a cabo la consecución de su plan de liberación del pueblo judío. Y que solamente es una parte dentro de todo un plan mucho más grande. Vean, hermanos, si nosotros pudiéramos alejarnos un poco desde nuestra perspectiva algo más general, veríamos que cada situación de la vida de aquellos personajes y de nuestra propia vida forman parte de un plan mucho más grande que lo que nosotros vemos. Si pudiéramos alejarnos un poco más todavía, nuestra visión sería mucho más amplia y veríamos que formamos parte de un plan todavía más grande, y así seguiríamos y seguiríamos ampliando nuestra perspectiva si lo pudiéramos. Nos daríamos cuenta que ninguna historia particular está aislada. Formamos parte de un plan glorioso. Y qué impresionante es pronto darnos cuenta de esto. Es impresionante. Les contaba a los jóvenes ayer que un 15 de enero, bajo la lluvia, frente a mi casa, en un árbol, esperando el autobús para ir al culto, y no pasar y no pasar. Y no pasaba. Tenía 12 años. Y mi padre sale a la puerta y me dice, métete, ya vente. Le dije, no puedo irme. Tengo que ir al servicio. Necesito ir al servicio. Y nunca pasó el autobús. Y ahí bajo ese árbol rendí mi vida al Señor. Es una historia muy particular.
Pero ¿quién pensaría más que mi historia particular es parte de un plan de Dios? ¿Quién se pensaría que tu propia historia particular es parte de un plan de Dios más amplio? Y si pudieras alejarte un poco más, dirías, oh, por esto es necesario esto. Y si pudieras irte más lejos y ver todo el panorama, dirías, qué impresionante es la forma como Dios actúa. Es un Dios maravilloso, hermanos. Es un Dios incomprensible desde nuestra vista muy limitada, pero grandioso, grandioso. Más aún sabemos que Dios está moviendo todo desde el despertar del rey, la búsqueda en el libro de las crónicas del rey, la historia de Mardoqueo. Y ahora viene una pregunta que el rey hace. Ven el versículo 3, por favor, hermanos. Versículo 3. Dice, leamos. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Nada se ha hecho con él. Así que esta pregunta del rey muestra lo inusual, preocupación de un rey que tiene un imperio por un súbdito común. ¿Por qué? Porque Dios está actuando, hermanos, en el corazón, en la mente y en las emociones de este rey. Y por eso el rey Asuero consideró recompensar a Mardoqueo. Culminemos esta mañana. Entonces, ¿podríamos nosotros concluir que Dios nos hablará hoy día por sueños? No, no y no, de ninguna manera. Porque toda la revelación que Dios quiere darte y lo cual quiere hablarte está en su palabra. Y si el Señor usó los sueños en su momento para revelar algunas cosas, como dice Job en capítulo 33, versículo 14, 17, sí los usó en un momento, pero vean, dice, sin embargo, lean conmigo, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. En su momento Dios utilizaba los sueños porque su palabra aún no había sido completada, estaba en el desarrollo del Señor, llevarnos a toda la revelación que Él quiere darnos para la iglesia, y su palabra es suficiente para nosotros. Pero una vez que nosotros tenemos ya la revelación de Dios escrita, ya no es necesario que Dios revele o nos hable por sueños, tal como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vemos que el progreso de revelación de Dios va precisamente desde este aspecto en los tiempos de Job, donde todavía no había ninguna escritura, ninguna revelación, por sueños y por visiones, y luego Dios habla a través de los profetas y después habla por el Hijo. Y ahora el Señor, hermanos, le ha placido que su palabra sea la que norme nuestros pensamientos, nuestra conducta, que su palabra sea la directriz de nuestra vida, en lo que creemos y en lo que hacemos. Es su palabra, la norma de todo creyente. Es a la que nos adherimos. Y si alguien de pronto viniera aquí, bueno, yo escuché por sueños, por visión, obviamente te diría, no sé si lo escuchaste de parte de Dios o no, eso no lo sé, pero no es válido y no nos interesa, porque me interesa más lo que dice Dios en su palabra. Así que, hermanos, no necesitamos más sueños. Tenemos toda la revelación de Dios en su palabra. Pero si te despiertas una noche y no puedes dormir, lo mejor sería que buscaras a Dios en oración, que leyeras su palabra,
Pero no para conciliar el sueño como algunos lo dan como un método de decir, bueno, no te puedes dormir, mira, empieza a leer la Biblia y te vas a dormir, pero rápido. No, no para eso. Lee la palabra y repasa los momentos de tu vida, de ese día o de los últimos días, las circunstancias que te están inquietando y velo a la luz de la palabra de Dios. ¿No será que Dios te está llamando a reflexionar y ver y saber que no has actuado correctamente? Y que ahora su palabra te está hablando y te está diciendo lo que debes de hacer. Y cuando haces esto, habrás dado un paso más en admirar al maravilloso Dios que tenemos, que en medio de nuestro descanso obra para llevarnos a Él, para corregirnos, para exhortarnos y también para consolarnos. La próxima vez que te despiertes inquieto y no puedas dormir, no busques cómo acallar al Espíritu Santo y tu conciencia. Vea la palabra de Dios, ora. Y si algo tenemos que arrepentirnos y perdonar, hagámoslo. Si algo tenemos que corregir, digámosle a Dios, Señor, gracias por llamarme mi atención. Cuando hacemos esto, así aprendemos un poco más de nuestro gran y glorioso Dios soberano, a quien damos toda la gloria y la honra, conscientes e inconscientemente, despiertos y aún hasta dormidos. A Él sea la gloria siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, te honramos y te glorificamos. Alabamos tu santo nombre, Señor. No hay duda que tú actúas en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo, Señor, siempre está llamándonos la atención. Nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. Nos lleva a tu palabra y nos dirige, Señor, para mostrarnos dónde tenemos que corregir nuestro camino. Y nos hace examinar que quizás nuestros pasos están yendo en un camino equivocado. Señor, no nos permitas ser rebeldes al llamado. No nos dejes de inquietar cuando está mal nuestra vida, Señor. Señor, perdónanos, porque muchas veces hacemos caso omiso a tu llamado. Ayúdanos, Padre, para que esas eventualidades de nuestra vida no queden en el olvido, sino que junto con nuestra conciencia y el Espíritu Santo nos lleven a buscar dirección en tu palabra. Ayúdanos, Padre. Necesitamos tanto de ti en nuestras vidas. Corrígenos. Necesitamos ser corregidos, Señor, porque no queremos caer en las manos de un Dios vivo. No queremos caer en la disciplina y en el azote. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.